En las regiones fronterizas del noreste de la Óblast de Sumy se encuentra el pequeño pueblo de Andreevka. Para muchos ese pueblo parecería intrascendente. Es un pequeño asentamiento que ofrece poco al presidente ruso Vladimir Putin en ganancias territoriales. Sumy ha sido un objetivo para Putin desde que lanzó su ofensiva de verano en la ciudad. A inicios de junio, las tropas de Putin ocuparon el pueblo. El 14 de junio, Ucrania lo recuperó en una contraofensiva bien coordinada. Ucrania ha logrado una importante victoria al liberar completamente Andriivka, lo que ha enfurecido a Putin. Sus operaciones en Sumy y Donetsk están en espera, ya que ahora debe responder al renovado contraataque de Ucrania. Antes de explicar cómo, repasemos los eventos recientes. El 4 de junio, tanto Pravda como el canal de Telegram del Estado Profundo confirmaron que Rusia había tomado Andriivka y Vorolai, mientras también intentaba avanzar hacia Diliivka y Yablonivka. Para el 4 de junio, Rusia controlaba Andriivka y pueblos fronterizos cercanos, estableciendo una línea de amortiguación en la región de Sumy. Sin embargo, las fuerzas ucranianas se reagruparon y lanzaron un contraataque decisivo. En aproximadamente 10 días, liderados por el 225 Regimiento de Asalto Separado, recapturaron Andriivka el 14 de junio, deteniendo el avance ruso y recuperando el control estratégico alrededor del área fronteriza. Este rápido contraataque reveló la habilidad de Ucrania para equiparar las tácticas rusas, revirtiendo efectivamente su estrategia de zona de amortiguamiento en el norte de Sumy. Reuters ofrece los detalles que conocemos hasta ahora en un informe del 14 de junio. Dice que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció la liberación de Andreevka como parte de un gran esfuerzo de Ucrania para expulsar a las fuerzas rusas de la región de Sumy. Zelensky nos informó lo esencial en su declaración diaria publicada en el sitio web del presidente de Ucrania. El comandante en jefe, Oleksandr Syrski, informó sobre el frente y nuestras operaciones activas. Se prestó una atención particular y muy seria a la dirección de Pokrovsk y a nuestra región de Sumy, especialmente a sus áreas fronterizas. ¿Estamos logrando expulsar a las fuerzas rusas de esas zonas? Regresaremos a Pokrovsk pronto. Mientras tanto, Zelensky sigue su declaración sobre los resultados de estos días. Nuestra más profunda gratitud es para los guerreros del 225 Regimiento de Asalto Separado, específicamente por sus acciones ofensivas en las áreas fronterizas en la región de Sumy, y en particular por la liberación de Andreevka. Eso es directamente de la fuente, y Drivka es de Ucrania. Esto se debe al 225 o Regimiento de Asalto Separado, un batallón de las Fuerzas Armadas de Ucrania, formado el 8 de marzo de 2022. Semanas después de la invasión de Putin a Ucrania, el 225 Regimiento de Asalto Separado estaba estacionado en el Oblast de Kharkiv. Lleva el A7400 y es un regimiento de infantería de asalto que operaba bajo la 127A Brigada de Defensa Territorial de Ucrania. El batallón, formado inicialmente como tal, mantuvo su estatus en julio de 2023 cuando su comando fue transferido a las fuerzas terrestres de Ucrania. Fue en febrero de 2025 cuando el 225 Regimiento de Asalto Separado se expandió a un regimiento. 4 meses después, el regimiento hizo valer la expansión al expulsar a las fuerzas de Putin de Andreevka. El regimiento ya tiene una historia colorida. Jugó un papel crucial en la contraofensiva de Kharkiv al comienzo de la guerra, antes de pasar meses luchando en Bakhmut. Desafortunadamente, no pudo evitar que las fuerzas de Putin tomaran esa ciudad vital con un resultado similar cuando participó en la defensa de Avdiivka. No obstante, estos reveses iniciales no menoscabaron al batallón, que pronto creció a un regimiento. En mayo de 2024, fue uno de los primeros grupos ucranianos en capturar uno de los tanques T-90 ultramodernos de Rusia. Meses después también fue clave en la contrainvasión ucraniana en el Oblast de Kursk. Las subunidades del regimiento destruyeron varias defensas fronterizas rusas, abriendo brechas para que otras unidades ucranianas las aprovecharan. Además, sigue sus acciones en Kursk, tomando soldados y terreno ruso durante el proceso. Fue por esta época que incluso Rusia empezó a temer al 225 Regimiento de Asalto Separado. La televisión estatal rusa empezó a referirse al regimiento como uno de los más élite de Ucrania, indicando que también contaba con el mejor equipamiento occidental. Cuando Rusia expulsó a las fuerzas ucranianas de Kursk a principios de año, se dice que el 225 Regimiento de Asalto Separado terminó en Sumy. Quizás eso explique por qué estaban en Andreevka, incapaces de usar los considerables talentos del regimiento para seguir tomando territorio en Kursk. Zelensky y sus asesores militares decidieron concentrarse en recuperar una aldea que Putin había intentado capturar durante semanas. Como resultado de todos estos esfuerzos, Zelensky dice que la recaptura de Andreevka ha detenido el avance ruso a través de Sumy en seco. Estamos nivelando la posición,
informa Reuters. Está diciendo el presidente de Ucrania. Los combates allí son a lo largo de la frontera. Deberías entender que el enemigo ha sido detenido allí. Los combates se realizan a una profundidad máxima de 7 kilómetros desde la frontera. Reuters informa que no ha podido verificar de forma independiente el informe de Zelensky. Señala que Rusia ha aumentado sus ataques en Sumy en los últimos meses. Presuntamente, Putin planea establecer una zona de amortiguamiento entre Sumy y Kharkiv. Con estos ataques, parece más probable que vea a Sumy como una ruta potencial hacia Kiev, la capital ucraniana. La recuperación de Andreevka es un gran logro para Ucrania, ya que revierte semanas de avances rusos en la zona. Anteriormente, señalamos que Ucrania también ha logrado un éxito considerable en Pokrovsk, una ciudad de gran importancia. Pokrovsk está a solo 12.4 millas de la frontera administrativa de Donetsk, según Euronews. Esa es una de las razones por las que Putin lo quiere. Pasó los últimos meses atacando constantemente la ciudad, que tenía una población prebélica de 60.000. Porque tomarla lo acerca un paso más a la frontera administrativa, toma esa frontera y tomas Donetsk. Al igual que permitir que Rusia avance en Sumy, Ucrania no puede permitir que eso suceda. Ucrania tampoco puede permitirse perder Pokrovsk porque es un bastión ucraniano clave y un centro logístico. La ciudad alberga carreteras clave que permiten a Ucrania mantener abastecidos a sus soldados en Donetsk para luchar contra las incursiones de Putin en la región. Además, no podemos ignorar que Pokrovsk está a solo 2 horas y media en auto de Dnipro. La pérdida de Pokrovsk permitiría a Putin impulsar sus fuerzas hacia el centro de Ucrania. Al igual que en Sumy, Zelensky afirma que Ucrania ha logrado repeler a las fuerzas rusas cerca de Kiev. También elogiaré hoy al 425 Regimiento de Asalto Separado, dijo en su discurso diario, por sus acciones exitosas en nuestra dirección de Pokrovsk. Además, el primer Regimiento de Asalto Separado y la 82ª Brigada de Asalto Aéreo, separada, probaron su valor en combate en la región de Donetsk. Zelensky también mencionó que se está prestando especial atención a la dirección de Pokrovsk y a la región de Sumy, particularmente a las áreas fronterizas, según informó el Kyiv Post. Estamos expulsando a las fuerzas rusas. Agradezco a nuestras unidades por estos resultados. Putin recibió un golpe de 1-2. Sus fuerzas acaban de ser expulsadas de Andriivka y repelidas de Pokrovsk. Esto importa por 2 razones, empezando por la más evidente. Putin realmente quiere Sumy, lo ha querido desde el comienzo de la guerra. Como fue una de las primeras regiones ucranianas que las fuerzas de Rusia ocuparon cuando Putin lanzó su supuesta operación militar especial, la batalla de Sumy, en realidad, comenzó el primer día de la invasión, viendo a los paracaidistas ucranianos y las fuerzas de defensa territorial enfrentando a los invasores rusos desde el principio. Al principio, los combatientes ucranianos tuvieron algo de éxito. Destruyeron una columna de tanques rusos antes de recibir la orden de retirarse de Sumy. Putin podría haber pensado que estaba cerca de la victoria, pero se equivocó. Aunque los paracaidistas se retiraron, Sumy seguía defendida por miles de voluntarios armados con rifles y algunas armas antitanque. Durante unos 4 días, mantuvieron la línea contra las fuerzas rusas tan efectivamente que Putin decidió ignorar por completo Sumy para enfocarse en atacar Kiev. Las fuerzas rusas cometieron un error al retirarse de la ciudad. Al intentar rodearla, sufrieron repetidas emboscadas guerrilleras que frenaron su avance. Para el 8 de abril, Ucrania logró expulsar a las fuerzas de Putin de Sumy y ha mantenido el control del Oblast desde entonces. Lo ocurrido en Sumy fue una de las primeras grandes victorias de Ucrania tras la invasión de Putin. También demostró que Ucrania podía resistir contra las fuerzas de Putin. Aunque sería inexacto afirmar que Sumy solo fue la razón por la que Ucrania recibió tanto apoyo de Occidente. Victorias como esta convencen a Europa y Estados Unidos de que Ucrania tenía oportunidad de luchar contra las fuerzas invasoras rusas. Putin cambió su enfoque de Sumy después de su fracaso en 2022, prefiriendo dedicar a sus soldados a Donetsk y la región más amplia de Donbass. La falta de presencia rusa en regiones fronterizas como Sumy pudo haber sido un error, ya que permitió a Ucrania lanzar la contrainvasión de Kursk en 2024. Se cree que las sangrientas batallas por el territorio que capturó Ucrania le costaron a Putin 62.400 soldados, según el Kiev Independent, antes de que Rusia pudiera expulsar a las fuerzas de Ucrania. Esto nos lleva al presente y a la nueva ofensiva de Putin en Sumy. Probablemente queriendo evitar una situación como la que vio en agosto de 2024 y la invasión de Kursk, Putin ha decidido avanzar después de expulsar a las fuerzas de Ucrania de su territorio. Sumy es ahora un objetivo porque, como se mencionó anteriormente, Putin ve la captura de territorio en ese oblast como una forma de construir una zona de amortiguamiento. Él quiere una zona de amortiguamiento que separe a Sumy de los oblasts rusos fronterizos como Kursk.
también quiere una zona de amortiguamiento entre Sumy y Kharkiv, quizás permitiéndole aislar a este último para una futura ofensiva concertada. Putin está decidido a tomar Sumy, según informó Euronews el 28 de mayo. Zelensky dice que Rusia ha acumulado alrededor de 50.000 tropas cerca de Sumy. Zelensky dijo que están acumulando más de 50.000 tropas hacia Sumy. Entienden la situación, pero han tenido éxito en esa zona. Zelensky también indicó que Putin aparentaba estar destinando algunas de sus mejores tropas a la zona cercana de Kursk. El anuncio de las fuerzas acumuladas de Rusia también reveló que habían capturado 4 aldeas en Sumy. Ucrania evacuó alrededor de 56.000 civiles debido a los ataques intensificados y diarios de Rusia. Rusia ha intentado avanzar en Sumy desde entonces. The New York Times afirma que el avance indica un cambio en el ritmo de guerra ruso. Rusia capturó 173 millas cuadradas de Ucrania en mayo, el doble que en abril, aunque aún no es una cifra particularmente impresionante. La mayor parte de las ganancias provinieron del sur de Konstantinivka en Donetsk y el norte de la región de Sumy, donde se ubica Andreevka. Rusia también ha comenzado a utilizar vehículos civiles para cruzar rápidamente Ucrania sin defensa, lo que ha representado algunas de sus conquistas más veloces. Para el 14 de junio, Rusia había capturado al menos 12 aldeas en Sumy. The New York Times dice que caracteriza el avance de Rusia como pequeño pero frecuente. Putin aparentemente adopta la estrategia ucraniana de usar pequeños grupos de asalto de 2 o 3 soldados para sondear las defensas de Ucrania. El enfoque ha estado funcionando y es una jugada inteligente de Putin. El terreno de Sumy, lleno de barrancos y obstáculos, hace que atacar por carretera sea prácticamente la única opción. A mayor fuerza, más probable es quedar atrapada en emboscadas como las que Ucrania usó para expulsar a Rusia en la batalla de Sumy en 2022. Con fuerzas reducidas, Putin puede tomar territorio sin perder muchos soldados. Ucrania minimiza estos éxitos en Sumy. Según The Washington Post, Zelensky sostiene que la renovada ofensiva rusa no está teniendo mucho éxito. Zelensky le dijo al medio alemán BILT que Ucrania está informando sobre sus comentarios. Putin siente que su economía sufre, pero quiere ganar tiempo antes de que se impongan sanciones duras porque puede resistir por un tiempo. Recuerda ese punto, volveremos a él luego. Lo importante es que Putin ha estado moviendo tropas a Sumy. Aunque no está logrando grandes avances territoriales, lo que probablemente lleva a Zelensky a decir que la ofensiva no es exitosa, está capturando pequeños pueblos y otros asentamientos. Eso nos lleva de vuelta a lo que Ucrania logró con Andreevka al retomar el asentamiento. Ucrania acaba de demostrar a Putin que también puede lanzar el tipo de ofensivas en las que él confía. Probablemente veremos el inicio de un estancamiento. Rusia puede tomar algunos pueblos, mientras Ucrania recupera otros asentamientos. Si las cosas van a favor de Ucrania, la ofensiva de verano de Rusia en Sumy apenas capturará territorio. Además, limitará las ofensivas de Putin en otros sitios. Anteriormente, mencionamos que Putin había reunido una fuerza de 50.000 soldados para atacar Sumy. Esos soldados no provenían de las tropas que Putin utilizó para recuperar Kursk, aunque él lo deseaba. ¿Lo recuerdas? Rusia perdió más de 60.000 tropas en ese esfuerzo. Esto implica que Putin perdió la fuerza de 50.000 hombres reunidos para retomar Kursk, además de miles de refuerzos. Después de expulsar a Ucrania, la región estaba agotada. ¿De dónde salieron los 50.000 soldados de Donetsk? Al menos allí y en otras zonas del este de Ucrania, donde Putin se enfocó en gran parte de 2024. La Nueva Voz de Ucrania confirmó esto el 27 de mayo al comentar un informe del Instituto para el Estudio de la Guerra. Que Rusia había reubicado su brigada de fusileros motorizados 200 y su regimiento de fusileros motorizados 752 a Sumy, Putin tuvo que hacerlo. No le quedaban tropas para su ofensiva en Sumy. Putin está debilitando las fuerzas rusas en otros lugares para ganar terreno en el Oblast de Sumy. Esto beneficia a Ucrania. Los avances cerca de Pokrovsk, logrados el día que retomaron Andriivka, quizás no hubieran sucedido si Putin no hubiera desviado tantas fuerzas de Donetsk. Cuanto más éxitos como este logre Ucrania, más soldados tendrá que reubicar Putin, y menos presión se ejercerá sobre las tropas de Ucrania en otros lugares. Zelensky espera que esto permita a Ucrania mantener el frente, incluso mientras Putin intenta expandirlo. Según Reuters, Zelensky ha afirmado que Ucrania está manteniendo el frente de 621 millas, incluso mientras Rusia afirma haber avanzado hacia Dnipropetrovsk. El presidente de Ucrania dice que Putin ha estado limitado a enviar pequeños grupos de asalto para poner un pie en la frontera administrativa. Como se dijo, esos grupos podrían obtener fotos o videos allí, pero son rápidamente repelidos. Es un juego de propaganda. Resultados tangibles, como Ucrania retomando Andreevka, resisten mucho mejor bajo escrutinio, parece insinuar Zelensky.
Solo queda reflexionar sobre lo que vendrá después de la victoria de Ucrania en Andreevka. Zelensky insinúa que, si bien fue una victoria significativa, no cambia el rumbo de la guerra en Ucrania. Ucrania y sus aliados deben hacer más para repeler a las fuerzas de Putin en 2025. En su discurso diario, Zelensky mencionó que tuvo discusiones separadas con el ministro de Defensa, el ministro de Asuntos Internos de Ucrania y el jefe del Estado Mayor General. Los drones de ataque rusos continúan siendo una amenaza diaria para nuestros cielos. Requerimos respuestas tecnológicas mucho más efectivas para combatirlos. Debemos optimizar el tiempo para desarrollar el sistema de defensa aérea. Por lo tanto, proteger los cielos de Ucrania es una clara prioridad, como siempre. No obstante, Zelensky insinúa que consolidar victorias como la de Andriivka es aún más difícil. Sanciones a Rusia por aliados de Ucrania. Su punto es simple. Putin puede mantener sus ofensivas porque todavía tiene dinero entrando. Eso es lo que Zelensky quiso decir cuando mencionó que Putin está comprando tiempo para construir. El presidente de Ucrania cree que las sanciones más severas reducirán los recursos de Rusia. Esto reduce la presión que Putin puede ejercer sobre Ucrania, lo que también empujará a Rusia a volver a la mesa de negociaciones para un posible acuerdo de paz. Un techo de $45 por barril de petróleo es mejor que $60, afirmó Zelensky durante la cumbre Ucrania-Sudeste de Europa el 11 de junio. Pero la paz real llegará con un tope de $30. Ese nivel transformará realmente la mentalidad en Moscú. Para que las victorias ucranianas como la de Andreevka realmente importen, Europa necesita aumentar la presión económica sobre Putin. Si veremos ese tipo de seguimiento aún está por verse, pero por ahora, Ucrania ha logrado frenar la semiofensiva de verano de Putin. Si Ucrania recupera más aldeas de las que Rusia cree que tenía, la ofensiva podría terminar en una batalla de ojo por ojo que no lleve a Putin a ningún lado. Mientras tanto, Putin enfrenta grandes dificultades en su propio país. La audaz operación telaraña de Ucrania ha obligado al líder de Rusia a improvisar para poder ocultar su flota aérea. Descubre el significado y posible impacto en la guerra de Ucrania en nuestro video. Recuerda suscribirte a The Military Show para cobertura actualizada sobre los eventos recientes en la guerra de Ucrania. Gracias por ver.